La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa de Fe sin Barreras. Un saludo muy especial para aquellos hermanos, hermanas que se encuentran en diferentes lugares de el planeta Tierra y en diferentes países, diferentes continentes, diferentes horarios, pero hay algo igualito en todos nosotros, que es el mismo espíritu. Este mensaje del reino, del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, son aquellos que han podido ver el reino y son para aquellos que han entrado al reino. ¿Por qué? Porque una cosa es ver el reino y otra cosa es ya entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios se refleja en nuestras propias vidas cuando nosotros aceptamos ese reino, el cual nosotros ahora somos miembros activos de ese reino. Así que le invito a que abra sus oídos espirituales. Todo aquel que sabe que oyó lo que Dios establece a través de la palabra de Dios, son decretos de un rey. Y esos decretos son tan vigentes en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento, aquí en la tierra y en el cielo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una eficacia, ¿sí?, creadora, que creó el universo, y esa palabra sigue vigente en aquellos los cuales Dios ha delegado a ellos la habilidad espiritual por el creer con el corazón. Y creer con el corazón es un ser que reconoce que ahora es espíritu, que sabe que es espíritu, y que valora que es espíritu. ¿Por qué? Porque mientras tú no tengas el valor correcto de valorar la vida en el espíritu, se va a vivir algo que es increíblemente en tu vida, va a ser una condición no correcta para vivir la vida cristiana. El valor que tiene que usted sepa que es espíritu es cuando usted lo acepta en su espíritu. Muchos creen, pero no aceptan que ellos sean portadores de la palabra, exactamente como Jesús nos los ha dado y nos los ha dicho. Mas vosotros, dice, estáis en Cristo. Y quiero agregar algo importantísimo para la vida. Una cosa es que yo me califique o me llame cristiano, y otra cosa es que yo sea un verdadero creyente, que valoro lo que soy en Cristo. ¿Por qué? Porque ese valor yo no lo adquirí por mí, es Dios que me lo dio. Por gracia somos salvos. Cuando uno valora el significado de lo que es y lo que tiene en la vida nueva en Cristo, suceden cambios extraordinarios. Vea el consejo de un padre a un hijo. Mientras el hijo no valora el consejo, automáticamente para él es indiferente.
Pero ve un joven que el padre le dijo todo el tiempo, no te conviene asociarte con personas que anden en pasos ilegales o conducta ilegal. Porque si en el momento que ellos sean sorprendidos y andas con ellos, las consecuencias van a ser igual para ti. Aunque tú digas yo no soy igual que ellos, ni ando haciendo lo que ellos andan haciendo, pero andas con ellos. Hasta que no pasa algo, entonces tienes comprensión de lo que pasó. Pero ¿por qué tuviste necesidad de vivir esa mala experiencia? Por no haber obedecido la voz del Padre, el consejo del papá. Y ahorita, hoy en día, tenemos muchos cristianos que Dios nos está hablando por igual a todos, ¿sí? Porque es bienaventurado el que cree con el corazón. Él nos dice creer con el corazón. Y yo siempre estoy recordándoles que todo aquel que valora en su corazón lo que Dios dice, eso se transforma, se convierte en lo que la palabra le llama rema. Cuando ya el rema se posesiona en tu vida o se fusiona en tu corazón, quiere decir ya valoraste la palabra de Dios antes de vivir consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú la asimilaste, la abrazaste. Dijiste, yo prefiero la obediencia. Yo prefiero creerle a Dios con el corazón. Porque la cabeza de nosotros, pues vaya, es influenciada por el mundo. Pero el Señor nos ayuda a nosotros y nos dice que recordemos siempre y creamos siempre con el corazón que es mayor el que está en nosotros que aquello que está en el mundo, que está siempre haciendo el mismo trabajo. El diablo no sabe hacer otro trabajo más que estar trayendo pensamientos, palabras, argumentos de muerte, de mentira y de destrucción, confusión, dolor, enfermedades y cuánta cosa hay del mundo de pecado. Pero nosotros ahora somos dotados de autoridad y de potestad de parte de Dios para que nosotros usemos el poder que Dios nos ha dado para destruir las obras de las tinieblas. No hay a nadie que le agrade y le guste la pobreza, la enfermedad. Y veamos cuántos cristianos lo están tolerando ahorita, porque simple y sencillamente lo toleran porque ellos ignoran que esa autoridad se nos fue dada para que nosotros ahora tengamos la certeza de caminar una vida en poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. No dice que somos reciclados, que fuimos reconstruidos. No sé cuál terminología usted usaría, pero nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron y he aquí las cosas que Cristo logró a través de la muerte y la resurrección son nuevas en nosotros. Todo eso es nuevo en nosotros. Antes fuimos, ¿no?, lo que todo aquel que está bajo el maligno es un pecador, es un indigno, es una persona que no tiene autoridad de Dios, no tiene puede hablar de Dios, puede inclusive ser un predicador, pero no quiere decir que por eso él ejerce el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque se requiere y se necesita creer con el corazón. Con el corazón, dice la Escritura, se cree para justicia. Y nadie te puede obligar a creer. Si eso fuera posible, cree lo que ya automáticamente
hubiera muchos creyentes. Pero ¿por qué no vemos creyentes? Vemos eclesiásticos, vemos gente que va a las iglesias, pero creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque están viviendo fuera de la perfecta voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, fíjense la palabra estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en Cristo. Estar en Cristo. Hermanos, esto no lo puso ningún escritor carnal, terrenal. No, esto vino directamente de la boca de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y tenemos que aprender a vivir como esas nuevas criaturas. La nueva criatura es un personaje poderosísimo aquí en la tierra. Y eso es para todos, porque todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí?, tuvimos la gran ventaja de saber que tuvimos un gran arrepentimiento, que es dejar el pasado. El arrepentimiento es dejar de pensar como pensabas antes y ahora empezar a pensar como la palabra de Dios va renovando tu alma, que es la indispensable, renovar el alma. Y eso va a traer una mente diferente en tu mente natural, en lo que es el hombre, porque recordamos que somos tres partes. Somos espíritu, tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo, ¿sí? El cuerpo físico contiene una mente, la mente carnal, la mente natural, pero también contamos con la mente de Cristo. ¿En dónde? En el espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, por eso tiene la mente de Cristo. Y esa mente usted no la puede renovar. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo nunca ha sido vieja. Simple y sencillamente, la mente carnal se renueva porque el alma se renueva. La voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones se van renovando. Así que, querida hermanita y querido hermano, te dejo saber lo más importante que existe: el ejercer la vida sin condenación. La Biblia nos habla que vivamos sin condenación, libres totalmente. Tenemos la necesidad de rescatar a millones de personas cristianas que están viviendo bajo el estándar de la perfecta voluntad de Dios, conforme el sacrificio que Dios hizo. Y están ahí por condiciones de falta de conocimiento revelado en sus corazones. Veo yo cuando estoy platicando con personas que dicen: oiga, yo ya había leído eso, pero no lo entendía. ¿Por qué? Porque la persona que lee y no entiende, dice la Biblia, viene el malo y te arrebata lo que has leído, porque no entendiste. El entendimiento natural es una cosa, el entendimiento espiritual es otra. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ejerciendo dentro de la perfecta voluntad de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes. Por eso quiero dejarte saber el valor que tiene, ¿sí?, la palabra. Y voy a compartirte unos versículos. Dice en Hebreos 4:12, sin duda, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquiera espada de dos filos, y penetra hasta a lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque aquí le están poniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero más bien es juzga los pensamientos y las intenciones del hombre interior. Sí, así como lo ve usted, muchas personas por fuera
hablan una cosa, pero por dentro son otra. Pero cuando dejan entrar la palabra al corazón, la palabra comienza penetrando hasta lo más profundo de su alma. ¿Qué es lo más profundo del alma? Pues la voluntad, la inteligencia, los deseos, las emociones. Ese es el alma. Y es la palabra que entra y penetra y hace su trabajo. ¿Sí? Lo más profundo del alma y del espíritu, dice aquí. La palabra entra a tu espíritu. Hasta la médula de los huesos, dice. Dices tú, ¿y por qué la médula de los huesos? Un día me pregunté, ¿y por qué la médula de los huesos? Porque la que genera la sangre que circula por nuestro cuerpo es la médula ósea. Ahí se produce la sangre nueva. Entonces la sangre lleva en la sangre está la vida física. Lo que hace que todo el sistema de nosotros opere de una manera impresionante. Es la función del corazón, bombear esa sangre. ¿Por qué? Porque todo el sistema neuronal y todo nuestro sistema y capacidad intelectual y todo eso tiene que ser afectado por la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios dice que penetra donde se fabrica tu sangre. ¿Para qué? Para que haya vida y vida en abundancia espiritual, mental, emocional y físicamente. Pero principalmente espiritual. Y dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Juzga. Quiero ponerte en este plano. Dios sabe lo que piensas. El diablo no. Una vez que tú te das cuenta que Dios sabe lo que tú estás pensando, ¿sí? El espíritu tuyo te da testimonio que lo que estás pensando, vamos a suponer que sea malo, automáticamente sabes que Dios sabe que estás pensando mal. Pero vamos a suponer que diga, yo no quiero estar pensando esas cosas. Lo único que va a hacer que esos pensamientos sean cortados de ti es que dejes entrar la palabra de Dios a tu espíritu. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el Hijo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta es la versión nueva, versión internacional. ¿Sí? Y nosotros, a través de que la palabra de Dios comenzamos a dejar que gobierne en nuestra vida espiritual, la palabra de Dios va a seguir siendo la autoridad número uno. Por eso necesitamos entender que la palabra de Dios es la provisión que tenemos. Hablando con un empresario, tuve la oportunidad de explicarle que nada va a cambiar en su vida a solo que tenga en su vida una actitud correcta. Esa actitud correcta va a ser honrar lo que Dios dice. Mucha gente que no tiene conocimiento espiritual recibe a Cristo, pero quiere que Cristo opere como en su ideología, en la manera que él piensa. Y eso sería la naturaleza que él trae. Porque es salvo, pero no ha renovado su alma con la palabra. No tiene entendimiento espiritual.
Por eso yo considero que todos nosotros debemos de tener en el corazón la actitud correcta. Todos. ¿Por qué? Porque la actitud correcta es ser humildes con Dios. Gente, yo le recomiendo a todas las personas que apenas van empezando su vida cristiana, no se desesperen. Ténganse paciencia. Porque el que empezó la obra en ustedes, no fue usted el que empezó. Dios empezó en usted. Si no, la gloria va a ser tuya, no de Dios. Pero tienes que cooperar con Dios. Le decía a este empresario, hay muchas oportunidades en la vida para satisfacer cosas aquí en el mundo. Pero hay una sola oportunidad para vivir la vida eterna. Ya ahorita la gente quiere vivir la vida eterna cuando se muera. Y no es así. La vida eterna tú la puedes empezar en el momento que tú aceptas a Jesús. Tú ya estás dentro de otro plano. Tú perteneces a otro reino. Tú ya estás dentro de un sistema totalmente nuevo. Y tienes que aprenderlo a vivir, pero necesitas tener paciencia y tener decisiones. ¿Se acuerdan ahorita que hablé del padre que le dio consejos a un hijo? El padre que le da consejos a un hijo y valora los consejos del hijo, automáticamente sucede un fenómeno extraordinario. ¿Cuál es el fenómeno extraordinario que sucede? Si el hijo valora primeramente al padre y valora el consejo del padre, el hijo va a ser bien bendecido. ¿Por qué? Porque se va a ahorrar cosas que no necesita vivirlas. Pero aquel hijo que no honró al padre, no le tiene honor al padre, y no le tiene respeto al papá, y no valora el consejo del papá, hace lo que quiere. Pero al rato las consecuencias se dejan ver. ¿Qué acontece? ¿Qué sucede? Sufrimiento. Se frena la prosperidad de desarrollo en el crecimiento de ese jovencito. ¿Cuántos jovencitos tuvieron que ir a la prisión 3, 4 años? Y eso no lo va a poder recuperar jamás. ¿Por qué? Porque estuvo detenido en la prisión. Cuando sale ya las cosas ya no son iguales. ¿Por qué? Porque el tiempo no para. Yo salí de un pueblito que explotó ese pueblito como centro turístico actualmente, y es otro pueblo comparado cuando yo lo dejé. Pues tengo 10 años que no voy a ese pueblo. Olvídate, ya es otro mundo ahí. ¿Por qué? Porque la vida sigue, el tiempo sigue. Lo mismo sucede en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: atiende a mis palabras. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies, dice la Escritura. Aleluya. Estamos leyendo What happened? Aquí estamos. Aquí lo tenía. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero o en mi camino. Lámpara es... La palabra es una lámpara a mis pies. ¿Sí? Es una luz en mi sendero. Nueva versión internacional.
alumbra el caminar del creyente. Le decía a este empresario, aleluya, Salmos 119, 105, gracias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Ese es Reina Valera. Sí, y eso es algo que es una realidad para nosotros tener en cuenta. Que cuando Dios habla, aunque a ti no te agrade, no te guste, porque yo he hablado cosas que veo en el rostro de cristianos que no les gusta. Pero estoy leyendo la Biblia. El otro día tuve que decirle a una persona, ¿y por qué te enojas conmigo si yo no escribí la Biblia? Y todavía me dices que le baje 2 rayitas, pero ¿por qué le voy a bajar 2 rayitas si yo no escribí la Biblia? Si tú no quieres creer, no, es que es muy fuerte. No, fuerte va a ser lo que vas a vivir en consecuencias por no creerla con el corazón. Si nos está hablando el creador del universo, el Dios vivo. Pero no me gusta como usted lo dice. ¿Y qué importa como yo lo diga? Lo que importa es lo que dice. Dice la Biblia, toma lo bueno y deja lo malo. Por ejemplo, yo soy muy bueno para comer pescado frito. Pero no me como las espinas. Nomás la pura carnita. Y sé dejar el esqueletito, solo el esqueletito ahí del pescado. ¿Pero por qué? Porque pues me voy a ahogar si me como las espinas. Y es lo que le pasa a la gente cristiana que todavía no tiene conciencia de honrar a Dios como el Señor y honrar la palabra como autoridad máxima en sus vidas. Vuelvo al empresario. Le digo, tú puedes hacer muchas cosas, pero tú no puedes tener a Dios como tu proveedor y tu servidor, como muchos lo han hecho. Pero sí puedes tenerlo, le digo, como tu Señor y tu Salvador. Pero para eso se requiere que obedezcas lo que Él dice. ¿Y qué es lo que yo le dije que dice la Biblia que hay que hacer? Bueno, le pregunté, le digo, ¿tú recuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos? El discípulo formado con la palabra es un seguidor de Cristo. Nunca ninguna secta lo va a poder desviar. Ninguna, porque el discípulo, una de las cosas que va a aprender, el valor que tiene, es la justicia divina. Y eso le va a permitir nunca permitir la condenación. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos redimió conforme a lo que es la muerte de Él y firmó el decreto de sangre y dijo, a partir de hoy el que crea será salvo. ¿Qué quiere decir? El que crea ahora va a poder ejercer el reino de Dios. Y creo fielmente que va a poder vivir una vida poderosa. Ok, ahora, si Jesús le dijo a los apóstoles, hagan discípulos, ¿por qué hoy en día el cristiano no piensa un poquito y dice, bueno, ¿cuál es mi posición? Pues discípulo. Pero no me están formando como un discípulo. Voy y oigo prédicas, y muy bonitas, de todos los temas. Es bueno, pues de nada eso es mejor eso. Pero ¿es la perfecta voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que seas formado como discípulo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, requiere el hombre nuevo de inmediato saber que el Espíritu Santo ya está en él, que
que se lo pida el Espíritu Santo, la manifestación de la persona del Espíritu Santo en su espíritu. Yo tengo muchos conocidos que tienen a Cristo, pero no al Espíritu Santo activo en sus vidas, porque no sienten, porque no se les ha abierto la boca sola como que si fueran Muppets, de esos puppets, de esos que los hombres y mujeres que hacen mímicas con los niños y traen unos monos y ellos meten las manos adentro de los monos y los hacen hablar. Quieren que venga Dios y te abra la boca. Dios no te va a abrir la boca. Tú traes la boca. Dios te dio autoridad a ti y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. No dice que va a venir el pastor y va a meter la mano por dentro, o va a venir un ángel, no, esto no es así. Esto es para el que quiere. Un títere meronita, se le llama a los mapes, a esos monos. En mi rancho le llamamos títeres, exacto. En otras partes le llaman marioneta, por lo menos en Colombia. Y la verdad se los digo, tenemos cientos de miles de cristianos lindos que aman a Dios, pero están esperando que Dios haga. Ya Dios ya hizo todo, ya no va a hacer nada. El resto nos toca a nosotros, por eso nos delegó a nosotros. O doy potestad a ustedes. Nosotros tenemos que hablarle a la ruina y decirle: ruina, lárgate de mi casa, pobreza, vete. No estoy de acuerdo con lo que no es mío. Porque ahora tengo una autoridad para decirle en el nombre de Jesús al espíritu de pobreza que se vaya. Hermanos, la pobreza es un espíritu. Literalmente, la escasez es un espíritu. Y si tú no le hablas a ese espíritu, bajo la autoridad revelada en tu espíritu, y le dices: vete en el nombre de Jesús, no se va a ir. Nunca. Hasta que tú le hablas. A la enfermedad, ¿cuántos cristianos están pasando por situaciones de problemas diferentes de salud? Yo le digo cada rato a personas: oye, tienes problemas con lo que tengas problema, tú háblale al problema y dile: quítate y échate en el mar. No dudases en tu corazón, lo que digas, lo que dices será hecho, porque la palabra sin confesión no hay poder. El reino angelical opera cuando tú abras la palabra. Y cuando tú hablas cosas negativas o palabras que te comprometen, escúchame bien, vienen los demonios caídos y hacen valer esa palabra y te acusa el diablo. Mira, él dice que está enfermo, él dice que está pobre, que no puede. Y dice el Señor: pues, ¿qué voy a hacer? Él le dio el permiso, él le dio el derecho. Nosotros tenemos que caminar en fe y siempre permanecer en fe. Hermanos, ya las cosas ya cambiaron a nivel en toda la tierra. El evangelio tradicional cristiano ya no tiene power, ya fue, ya es pasado. Ya no tiene power. La estrategia que se metió en todo el mundo ya no tiene power. Aunque estén organizaciones llenas de gente, no quiere decir que están ejerciendo el reino de Dios. Jamás el Señor vino y dijo: hagan iglesias. No, dijo: hagan discípulos. El discípulo vive orquestado en la perfecta voluntad de la palabra. El que se forma como discípulo
no tiene necesidad nunca de que alguien le diga qué tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer porque es discípulo. Y no lo hace porque, ay, cómo friega este pastor, que no deja de congregarme, que aquello, que hablar. Nunca se lamenta. ¿Cómo te vas a lamentar, mi hermano, estando en el Evangelio del Reino, en un lugar propicio para crecer y desarrollarte? Mira, la Escritura nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir solo. ¿Usted cree que eso es mentira? No. ¿Y sabe cómo le llaman los religiosos a hacer esto? Pagar el precio. O sea que el precio que Jesús pagó no fue suficiente. Es una tristeza y una vergüenza porque Dios nos dio la unción del Santo para simplemente ser humildes. Y yo le dije a este empresario, deja todo lo que estás haciendo, agarra un trabajo, fíjate lo que le dije, agarra un trabajo que te dé para satisfacer tus necesidades básicas, pero que no te prive de formarte como un discípulo. Una vez que tú te formes como un discípulo y sepas escuchar la voz de Dios, agárrese los demonios. ¿Por qué? Porque te va a guiar el Espíritu Santo. Y si el Señor quiere, como dicen los religiosos, y si el Señor quiere te va a bendecir. No. Él honra a los que le honran. ¿Por qué? Porque si no sabes escuchar la voz de Dios, ¿cómo vas a recibir una honra de Dios que Dios te esté guiando? Es imposible. Hay gente que dice Dios me dijo, pero son mentiras, Dios no le dijo. ¿Y cómo sabe, pastor, que no le dijo Dios? Porque con el tiempo te das cuenta que no fue Dios. Necesitamos cuidar mucho a quién oímos, con quién nos congregamos. Si tu pastor no está enfocado en tu crecimiento como hombre de Dios y como mujer de Dios, tienes que date la oportunidad de hacer un estudio bíblico y pídele a Dios que te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Tú crees que yo soy contra pastores? Yo no estoy contra pastores. Pablo tampoco estaba contra los pastores que se levantaban a predicar. Y Pablo usó una respuesta tremenda. Dijo, déjenlos que se estén predicando. Creo que eran los corintios. Que uno se fue con Apolos, otro se fue con otro. Hubo divisiones. Y le dijo Pablo, déjenos que prediquen, por tal de que algunos se salven. Por eso ahorita, hoy en día, la gente es inteligente. Es tan inteligente que cree que la inteligencia artificial es más inteligente que la inteligencia espiritual. Fíjate que a dónde ha llegado la inteligencia del ser humano. Ahora consúltale a la inteligencia artificial cosas espirituales. Pregúntenle a la inteligencia artificial. Le preguntan cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, donde solamente el Espíritu Santo es el que nos puede guiar. Es el colmo. Pero ¿por qué han llegado a ese punto? Porque realmente nacieron de nuevo, pero no están moviéndose en su vida espiritual. Aleluya. Aleluya. Vamos a escuchar esta melodía maravillosa. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aleluya. Aborrezcan el mal,
Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Él nos hizo aptos para participar de su plenitud, por lo que soy en Cristo. Pastor Eduardo Urrea. Aleluya, continuamos con lo que es el programa Fe Sin Barreras y creemos fielmente el valor que tiene que nosotros nos formemos siempre como un discípulo. Le digo esto porque hay un interés de parte de nuestro Dios de que nosotros desarrollemos el potencial que Él quiere que desarrollemos como hijos de Dios.
Y no es fanatismo, no es religiosidad, al contrario, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque estas señales va a seguir al que cree. Al que cree en la palabra, pero tenemos mucha gente creyendo en la palabra, pero no en el orden de la palabra, ni en la disciplina de la palabra, ni en la autoridad de Dios, siendo el autor de la palabra. Primero tienes que tener un respeto y un honor a la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es inquebrantable, es un rey. Sí, aquí no es democracia. Yo te aconsejo que no que no te enfoques en la condición que estés. Enfócate en lo que Dios quiere, cómo quiere que estés. Porque esa es la visión de Dios en tu vida. Y Dios quiere que seamos primeramente discípulos, que sepamos oír la voz de Dios. Y una vez que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, claramente la voz de Dios, te vas a enamorar más de Dios y vas a respetar de una manera intachable la voz de Dios. Y te vas a dar cuenta que vivir dentro del reino de Dios es vida y vida en abundancia. En la religión son luchas y son pruebas y son desiertos. En el evangelio del reino no. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso quiero agradecer infinitamente a Dios el privilegio de que puedo exponer esto. Millones de personas quieren cambios. Pero esto no es, este es un reino real. Y quiero enfatizar que es la misma palabra de Dios, igual que el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Fíjese las mutaciones que ha habido, los cambios que ha habido, pero sin embargo, la Biblia es la misma. Desde 1300, desde el 800, vemos el Antiguo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento. Estamos hablando del puro Nuevo Testamento, 2000 años. Y cuántas cosas no han cambiado y cuántas cosas no han evolucionado, pero la palabra sigue siendo la misma. Me hicieron una pregunta el día de ayer y me dicen, me dice, ¿usted qué opina que ahorita tengamos todas las comidas intoxicadas, que tengamos los médicos recetando enfermedades? Porque es lo que recetan, dice esta persona, dice, los medicamentos te enferman más que lo que te deben de curar. O sea, está todo envenenado, dice. ¿Cómo Dios tenía contemplado esa situación? Le digo, muy fácil. El apóstol Pablo, le digo, en una de las excursiones que él iba a predicar, se fue en una embarcación que naufragó, le digo, y cayó en una isla de puros tribus. Y en esa tribu todos sabían que cuando un tipo de víbora mordía a una de las personas de la tribu, en un ratito moría. En 3 minutos ya estaba muerta la persona. Y estaban reunidos con Pablo y de repente vieron que a Pablo lo mordió esa víbora. Y esperaban pues que se quedara muerto, ¿no? Pablo se sacudió la víbora y siguió hablando el evangelio del reino. Y vieron que no se murió, pues casi le querían prender veladoras, que por qué no se murió. ¿Por qué? Porque comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Muchas personas no se han percatado que vivir en el Espíritu te va a proteger de todo veneno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más poderosa que la contaminación de la comida y la contaminación. No estoy diciendo que te vayas y te intoxiques de comida que no sirve, chatarra. No. Estoy hablando dentro de la normativa, por favor.
Por eso es importante tener un corazón limpio para pensar bien. Y dice, ¿tiene sentido lo que usted dice? No, es la verdad, digo. Nosotros estamos habilitados. Dios tenía contemplado todo. En estos tiempos Dios tenía contemplado todo. Así que yo quiero que sepas y te estoy invitando a que siempre tengas en tu corazón la importancia del valor que tiene formarte como un discípulo primeramente. Aleluya. Dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice el pastor se va a poner a escudriñar por ti las escrituras. No, eso lo tienes que hacer tú. En tu casa te agarrar la Biblia, el Nuevo Testamento y leerlo. Yo les he recomendado a los jóvenes y les digo, ¿tú has tenido a alguien que admiras? Sí. ¿Por qué no admiras a Jesús? Porque para ti no es un artista. Para ti es religión. Pero verás, ponte a leer nada más el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ve a Jesús. Velo. Y hay gente que ha venido conmigo y me dice, wow, qué interesantísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora conoces a Jesús, cómo fue que vino. Y he explicado cosas como, por ejemplo, cuando Jesús fue encontrado por los Reyes Magos, que le llamamos, los 3 Reyes Magos. ¿Creen que llegaron en un burrito cada rey y llevaban en una bolsita ahí oro, incienso y mirra? Donde en aquel tiempo eran reyes y un rey no andaba en un burrito, andaba con una caravana de gente. Era un pueblo y eran 3 caravanas que fueron al encuentro de cuando Jesús nació. Yo no estaba ahí, pero sé que a los pies de María y de José dejaron una fortuna estos hombres. Y dejaron empleados, dejaron animales, dejaron todo lo que se requería. Óyeme, era algo que estaban esperando desde la ley, el Antiguo Testamento, y ahora que lo encuentran, llevan esa riqueza. Entonces me dicen, o sea que Jesús no fue pobre. Saca tus conclusiones. Pero un rey de aquellos tiempos, olvídate. Estabas hablando de algo enorme. Moverse un rey en aquellos tiempos eran brigadas de gentes trabajando para el rey nomás, desde baños, cocinas, otra manera de... Y también poder, que es la protección que ellos traían, sus guardias, sus soldados. Era un pueblo andando y todos comían. ¿Tú crees que llegaron con Jesús y le dieron una pringuita de oro, incienso y mirra? Por favor, el sentido común te tiene que hablar y decir, oye, es cierto. Porque fue lo que a mí me pasó y me di cuenta. Que el cuadro que me habían pintado, que era pobre, no, nunca fue pobre. ¿Por qué nunca fue pobre? Porque siempre fue dueño del oro y de la plata. Siempre, hasta el día de hoy, mío es el oro y mío es la plata, dice. El día de hoy Él es el dueño. Todo el que tiene toneladas de oro se muere y aquí se queda el oro. Nadie se ha llevado una barra de oro. Por eso es importante que leas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que conozcas el personaje más importante de toda la Biblia, que es Jesús, el cual el Padre Celestial dijo, toda potestad, Jesús dijo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Pero Jesús ya está sentado a la diestra del Padre y dijo, el Consolador se va a encargar de ustedes. Él empezó la obra en ustedes, Él la va a continuar en ustedes, pero déjense enseñar por mi palabra. Amen la palabra.
Pero tú no puedes amar la palabra si no amas al autor de la palabra. Lee Mateo, Marco, Lucas y Juan, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Conoce a Jesús como persona, como Dios, como Señor, como Rey. Y vas a comenzar a disfrutar una vida como jamás te imaginaste. Vea, le decía a una hermana que es miembro de Ejército de Amor, pero está en California. Esta jovencita la conocimos, era housekeeping en un hotel. Que si me está oyendo, les mando un cordial saludo a Luz María. Y tuvimos el privilegio de estar hablando por teléfono. Y le digo, afortunadamente, a la hora más prudente para ti, te puedes sentar con la Biblia, oír los servicios de Ejército de Amor y edificar tu vida. Pastor, me dice, aquí no hay iglesias de palabra y de espíritu. Le digo, ¿cómo no? ¿Tienes computadora? Sí, ahí está la iglesia. Pero es tu decisión sentarte los domingos y sentarte los jueves. Si no puedes a la hora que estamos por situaciones diferentes, tienes el privilegio de acomodarte al otro, porque no hay condenación en nosotros, pero sí hay una comunión entre nosotros. ¿Por qué? Porque tú puedes ver el servicio y decir, gracias, entendí esto, compartí esto. A mí me interesa el crecimiento espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque hay madurez. Y una vez que es madura la persona, se convierten en poderosos aquí en la tierra. Pues querida hermana y querido hermano que estás en sintonía ahí en TikTok, le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que están en TikTok. A Clarisa, Kidius, Chate, Ivonne. En Facebook también un saludo muy especial, mira, a mi hermana Olga Fabiola, ella también está ahí en San José, California, un saludo muy especial. Y también a mi hermana Adelaida Mendoza, Magdalena, Sonora de Cristo, allá está ella en Magdalena. También tenemos aquí en Estados Unidos, México, en sintonía. Y también sé que en otros estados de los Estados Unidos también están en sintonía. Te invito a que no te pierdas esos programas todos los días. Tal vez tú digas, pastor, casi habla lo mismo. ¿Sí? ¿Ya le agarraste? No. Entonces voy a seguir hablando lo mismo hasta que le agarres, hasta que se transforme tu vida y seas una mujer poderosa, una mujer que el diablo te tenga miedo y que huya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que están sufriendo por eso. Tenemos muchas personas viviendo religión, pero no poder de Dios. Y necesitamos rescatar a esas personas. Y no hay otra manera de rescatarlos más que ejerciendo el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no se compite con nadie. Ya ganó el que le agarró y el que sabe que sabe. Porque a Dios, escúchame bien, tenemos gente rogándole a Dios y Dios está esperando que tú uses el poder. Por eso te estoy invitando a que te muevas en esa dimensión. No te pierdas un servicio. No te pierdas un servicio. Quédate en los servicios de Ejército de Amor. La intención, el Señor nos habló claramente y nos dijo que el pueblo mío salga de la ruina. ¿Cuál es la ruina? Pertenecer a un reino y andar de mendigo. Esa es ruina. No te vayas. Escucha esto. A mí en lo personal me ha impactado mucho. Para despedirnos. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos
sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. En Radio Vital, Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.